ti amo, Jesús. Io ti amo. Ave María Purísima, la esperanza en tiempos difíciles. Pidámosle al Señor su palabra para que nos ilumine. Y les leo de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, desde el versículo 1, y dice: ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. De ellos éramos también nosotros, y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo a los deseos de nuestra naturaleza y consintiendo sus proyectos, e íbamos directamente al castigo, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia, con qué amor tan inmenso nos amó. Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Nos resucitó en Cristo Jesús y con Él, para sentarnos con Él en el mundo de arriba. En Cristo Jesús Dios es todo generosidad para con nosotros, por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Palabra de Dios. Pues esto debe darnos a nosotros la gracia de tener fortaleza en tiempos de prueba, tiempos difíciles como los que nos tocan a todos nosotros. Porque si nosotros creemos de verdad que hemos sido escogidos por Dios, predestinados, como dice San Pablo, y que Él ya preparó las obras en las cuales nos vamos a ocupar nosotros en nuestra vida, para que a través de ellas llevemos a cabo la misión para la cual nos creó. ¿Se imaginan ustedes que uno tuviera una fe tan limpia, que creyera firmemente en esto solamente? Con esto quedaría libre, con esto quedaría ya fortalecido, porque no tendría ninguna confusión ni distracción en este mundo, que es un mundo que el demonio tiene sujeto a sus mentiras, a sus seducciones, y que se toma los sentimientos de las personas, las ideas, las ambiciones, y que respira por dentro del pecado, que estamos llenos de él también, ¿no? Por eso hay que tener muy clara nuestra fe con relación a lo que se nos ha revelado. Y yo digo, ¿cómo podemos vivir nosotros en tiempos de prueba, en tiempos de tribulación, sin perder la fe? Porque hay muchas pruebas en nuestra vida, y cada uno de nosotros puede dar testimonio de eso. Cuántas cosas nos suceden y nadie puede medir el sufrimiento de otro, porque hay personas que un dolor en una uña les puede ser más grave que a otra persona que le cortan un pie, ¿no? Porque todo depende de la persona, de cómo maneja el dolor, de cómo maneja el sufrimiento. Por eso no podemos mirar el sufrimiento ajeno para compararlo con el nuestro, porque eso es un error. Debemos tener compasión con el sufrimiento ajeno, pero debemos tener conciencia con el sufrimiento personal, para que el Espíritu Santo nos enseñe a discernir si el sufrimiento personal es consecuencia de nuestros pecados o es voluntad de Dios que nos está moldeando y purificando para santificarnos.
Siempre pongo un ejemplo importante en esto. Jesús antes de su pasión le dijo a Pedro, 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 Satanás ha pedido permiso para pasarte por el trillo, y yo le he pedido al Padre que no permita que pierdas tu fe. Cuando pases por esta prueba, ve a testificarle a tus hermanos. Y aquí hay algo muy importante de entender. Ten en cuenta que Pedro es aquel apóstol a quien Jesús le dijo, Pedro, piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te doy las llaves del cielo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese es Pedro. Imagínense que el diablo va a pedir permiso para pasarlo por el trillo. Jesús no hizo nada. Simplemente le pidió al Padre, asegúrate que Pedrito no pierda la fe. Es todo lo que dijo Jesús. Ustedes se pueden imaginar Pedro qué pensaría. Decía, ¿por qué no me defendió? ¿No? Pues es que eso es lo humano. Pero desen cuenta que Pedro, un poco tiempo después de eso, negó a Jesús 3 veces. Y la razón por la cual el Padre Celestial permitió semejante prueba no fue por una consecuencia de los pecados de Pedro, sino que esto fue voluntad de Dios para purificar a Pedro, que había sido escogido como cabeza de la iglesia. ¿Sí? Cabeza humana, porque la cabeza mística es Jesús. Pero aquí nos da una enseñanza el Evangelio donde nos muestra que Dios a veces nos permite pasar por pruebas muy duras, muy grandes, para edificarnos, para santificarnos, para moldearnos. Y esas pruebas a veces son pruebas de fe, porque a veces nos rebelamos, porque no nos gusta lo que nos toca sufrir, lo que nos toca vivir, y entonces nos disgustamos con Dios. Y este es el paso que tenemos que dar todos, pero tenemos que tener un muy buen discernimiento para asegurarnos que sepamos las pruebas qué origen tienen, para que no nos engañemos, porque a veces cometemos faltas en nuestra vida y no nos damos cuenta que esas faltas tienen consecuencias. Malas decisiones, errores, a veces emprendemos la vida con personas que no debemos, a veces emprendemos cosas que no debemos emprender en esta vida y nos causan graves consecuencias, graves sufrimientos. Y todo esto tiene que estar claro en nuestra vida. Por eso siempre hay que pedirle a Dios un buen discernimiento de espíritus, porque las pruebas tienen dos caminos: o nos purifican o nos corrompen. Uno con el sufrimiento se acerca a Dios o se aleja de Él, porque si el sufrimiento es creado por algo que yo no quería y que estaba implorando que no sucediera y sucede, entonces me puedo resentir y me puedo corromper. Y esa oportunidad que Dios me dio para purificarme y santificarme se puede convertir en mi corrupción, en un daño a mi alma, en un peligro completamente grande. Entonces los sufrimientos de esta vida, para poderlos vivir de acuerdo a las pruebas que vivimos en este mundo, tienen que estar sembrados en una realidad espiritual de que Dios es maestro y que Él nos moldea. Como dice el apóstol, a quien Dios ama, a Dios corrige. Dice, el que Dios ama, Dios corrige. Por eso siempre debemos tener ese corazón abierto para dejarnos corregir de Dios, porque Dios nos va moldeando a medida que vamos viviendo. Esta vida es muy corta, tenemos los días contados y cada día cuenta en el crecimiento espiritual de nuestra alma, porque estamos en una escuela de almas que es la vida terrenal, aprendiendo una sola lección, que es la lección del amor de Dios. Y todos estamos en clase 24 horas al día y tenemos que estar atentos, porque cada paso que damos tenemos que darlo con el amor de Dios, para poder estar seguros de que las pruebas que vivamos
las vivimos con la fortaleza del Espíritu Santo. Porque lo contrario, las pruebas nos van a tomar por sorpresa, nos van a desequilibrar, nos van a llenar de desesperación, nos van a llenar de dudas, nos van a quitar el entusiasmo, la vitalidad, nos van a quitar la paz, la esperanza, se van a robar todo. Por eso, vivir con esperanza en tiempos de prueba y especialmente en el mundo que vivimos hoy, es vivir con Dios, es de la única manera que tenemos esperanza, porque si no tenemos a Dios, ¿de dónde vamos a sacar la esperanza? Si la esperanza es una virtud que solo viene de Dios. Fe, esperanza y caridad, verdades teologales, que son columnas de la iglesia. Y esto, cuando se lleva a la fe personal, a la relación personal, en los cambios que suceden en nuestra vida en el día a día, tiene que dar fruto con la fortaleza interior, porque si yo profeso una fe que no me fortalece, pues yo no estoy en el espíritu de la fe, sino en la religión, una religión sin espíritu, que no me da, porque la religión sin espíritu funciona cuando todo está bien, pero cuando las cosas están mal, esa religión ya no sirve. Y por eso me alejo de Dios. Es como la gente que está en una parroquia porque le gusta mucho el cura. Entonces les gusta cómo predica, cómo los atiende, cómo los confiesa, todo eso. Si le pasa algo al cura, pierden la fe, porque estaban en la iglesia por ese cura, y no por el sagrario, no por Jesús, no por la iglesia, no por el amor a Dios. Y eso pasa mucho. ¿Cuánta gente pierde la fe por el escándalo de un párroco que cayó, por un obispo que hizo algo malo, por una persona un parroquiano en la parroquia que hizo algo malo, alguna persona que nos ofendió, porque las comunidades parroquiales son muy vulnerables, muy sensibles, y pasan muchas cosas humanas imperfectas. Y la prueba de Dios en nuestra vida cristiana es la obediencia al sagrario, la obediencia a Cristo, la obediencia a la Eucaristía. Nuestra vida debe estar centrada en Dios y no en los hombres. Porque miren, ¿ustedes creen que es un accidente que Jesús dejó a Judas Iscariote hasta la última cena? Y durante todos los 3 años de vida pública, Jesús le confió a Judas la bolsa del dinero. Jesús sabía que Judas era un traidor, que era ladrón, sin embargo le daba el dinero. ¿Y a ustedes no les parece muy absurdo eso? Pero ¿qué pasa? Que cuando miramos la iglesia y nos damos cuenta que la iglesia es una obra de Dios y que Dios es un maestro que nos está enseñando a crecer y a amar para rescatarnos de la caída del pecado original, entonces tenemos que pasar esta prueba. Y esta prueba no es fácil. ¿Cómo se pasa esta prueba? Asegurándonos que no podemos juzgar al prójimo. De nada, no lo podemos juzgar. No podemos andar con una lupa mirándole los pecados a los demás. Porque precisamente cuando Jesús toma los 10 mandamientos y los reduce a 2, ustedes se dan cuenta que el primer mandamiento, que son los cimientos, el amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo que Él clama, que son el amor al prójimo como a nosotros mismos, nos entrega la prueba más grande de todas, que es amar al prójimo. Mire, la piedra del zapato de todo el mundo es el prójimo, porque es muy fácil tener la mirada en el otro, es muy fácil estar juzgando al otro. Y es verdad, si usted vive al lado de Judas Iscariote por 3 años, a lo mejor usted se escandaliza, pero había algo muy peculiar acerca de Judas Iscariote, y fue que en la última cena, ustedes se dan cuenta que ninguno sabía quién era el traidor. Nadie sabía, porque si Judas hubiese sido tan obvio, todo el mundo decía, pues el Judas. ¿Quién va a traicionar? Uno de ustedes me va a traicionar. Hubieran dicho en coro, Judas. No, nadie sabía. Ninguno sabía. Preguntaron quién es. Entonces, es un misterio increíble. Jesús sabía, pero ninguno de ellos sabía.
Y entonces, ¿qué es la enseñanza de Jesús a nosotros sobre la iglesia que fundó y que envió? Que nosotros tenemos que entender que en la iglesia estará la cizaña, estará la hierba mala. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de no meternos con la cizaña, porque lo que el humano dice, hay que sacar la cizaña, pero la palabra de Dios dice, no la toquen porque se llevan la buena hierba también y la dañan. Dejen que al final los ángeles de Dios vendrán y separarán la cizaña de la hierba buena. La cizaña la tirarán al fuego y la hierba buena la llevarán con Dios. Y esto es lo que falla, ahí es donde cometemos todos el error, porque descubrimos la cizaña y ya la queremos arrancar, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que al arrancar esa cizaña nos llevamos la buena hierba también, arrancamos la buena hierba. Y ahí es donde está. Si Jesús les hubiese revelado a Judas Iscariote durante esos 3 años de vida pública, quizás se hubiera creado una división entre ellos que empezarían a dudar todos de los otros. Entre ellos se hubiera creado una duda terrible, ¿no? De encontrar un traidor entre ellos en esa forma. Pero Dios lo hizo perfecto. Y hoy encontramos con mucha claridad, porque antes no era así. La iglesia antes era una iglesia muy clerical y muy secreta, y todo lo guardaban entre el clero, y nunca sabía uno qué pasaba en la iglesia porque nunca lo revelaban. Pero hoy la iglesia está abierta y es muy fácil ver lo que pasa dentro de la iglesia. Es más, no hay nada secreto, casi nada. Hay algunas cosas que se descubren porque son escándalos, como un cura que tenía mujer e hijos, o que es homosexual, o que es ladrón. Esas cosas, hasta que caiga el ladrón o caiga el doble vida, pues uno no lo descubre. Pero en general, la iglesia está expuesta, ¿no? Y hoy es muy fácil encontrar los pecados de la iglesia, verlos claramente expuestos. Además, el mal en la iglesia no tiene ningún problema en hablar muy duro. O sea, cuando un cura es un hereje, predica durísimo desde el púlpito sus herejías. Y parece que nadie lo corrige. Muchas veces uno encuentra que en una parroquia había un cura que predicaba que no había infierno, que no había el demonio, y como que nadie le dice nada, ¿no? Y sigue ahí por 2 o 3 años atormentando toda la parroquia y no pasa nada. De pronto más adelante lo cambian o quién sabe qué. Pero estos fenómenos ocurren en la iglesia. Pero lo que sucede, que nosotros debemos tener un cuidado inmenso para caminar exactamente como dice el Evangelio, que es nuestra única guía. Nosotros no nos debemos dejar engañar, porque a nosotros nos corresponde, a cada uno de nosotros, hacer nuestro trabajo. El trabajo nuestro es: yo soy fiel, yo tengo que serle fiel a Dios. Yo tengo que hacer lo que me corresponde hacer a mí, y que todos lo vean y que todos se den cuenta que yo obedezco, que yo soy honesto, que yo cumplo con las cosas de Dios. Y si me toca exhortar al otro, lo exhorto haciendo como dice el Evangelio. ¿Cómo dice el Evangelio que exhortemos a nuestro hermano que está en error? Hay que llamarlo a solas primero. Si yo estoy tan celoso de la iglesia y tengo tantos deseos de cambiar la iglesia y de corregirla, entonces si hay una persona haciendo cosas malas, ¿qué es lo que tengo que hacer según el Evangelio? Me toca irme a mí y hablarle a solas a esa persona y decirle: mire, yo creo que usted está equivocado y estas cosas no están bien, esto y esto. Si esa persona no atiende, entonces ¿qué dice el Evangelio? Tome 2 o 3 testigos más y vuelva y le dice otra vez, ¿no? Si no pone cuidado, ¿qué hace? Denuncia a toda la asamblea. Pero tiene que dar los pasos del Evangelio. No puede sentarse a murmurar por ahí, sentarse a hacer corrillos y cosas sin hacer nada, porque eso no es hacer nada. El chisme no lleva a ningún lado. Las murmuraciones no solucionan nada. Hay que dar el paso. Hay que hacer lo que tenemos que hacer. O quédese callado. Más vale que no diga nada, porque si se pone a hacer chismes por ahí, acaba de dañar todo.
cuando lo que tenemos que hacer es ir directamente al grano y hacer lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tiene que hacer usted con un miembro de su familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con un pariente, con quien quiera, en el trabajo, con personas que uno trabaja, en la iglesia, con el cura, con el obispo, con los parroquianos, con el que sea. No tiene diferencia. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer correctamente si es que el corazón de uno está cargado, pesado con alguna situación. Hay que hacerlo. Entonces, la esperanza nunca se pierde en tiempos de prueba cuando nosotros tenemos un corazón en Dios verdaderamente, que es el corazón, como hemos hablado todo el día. Hemos hablado todo el día del Espíritu, porque es lo que importa, ¿no? Que nosotros entendamos que si no hay Espíritu no hay verdad, si no hay verdad no está Dios, si no está Dios no hay paz, no hay esperanza, no hay caridad. Y para que todo eso actúe y viva en nosotros, tenemos que tomar una decisión, porque la voluntad humana se tiene que comprometer. Para que uno tenga un cambio real y entre en la verdad, tiene que desearla, tiene que decidirla. Es como, si usted se va a casar, usted tiene que tomar la decisión de serle fiel a esa persona, y si no, ¿para qué se casa, no? Tiene que decir, yo me atrevo a casarme porque le voy a ser fiel a esta persona y me voy a dedicar toda mi vida a ella. Y es una decisión que tiene que tomar, tiene que pensarla, tiene que mirarla, sopesarla muy bien y tomar una decisión responsable sobre eso. Y eso es un estado menor porque es un estado humano. Ahora el estado espiritual, que es la relación con Dios, que es nuestro Creador, nuestro Señor, con más razón tenemos que tomar decisiones serias de decir, le voy a obedecer a Dios. Voy a ser bueno, voy a obedecerle. Y me va a costar, y sé que va a ser una lucha terrible, porque he vivido en pecado mucho tiempo, porque tengo afecto al pecado, porque no quiero salir del pecado que tanto me gusta, pero voy a obedecerle a Dios. Voy a decidir eso. Es una decisión que hay que tomar. No se da solita. No se da por gracia. Ay, aquí estoy esperando que el Señor me saque de este pecado. Pues ahí se quedará toda la vida, porque el Señor no hace eso. El Señor no viene a sacarte del pecado. El Señor viene a bendecirte cuando te conviertes, cuando te arrepientes. Porque por eso San Juan Bautista decía, arrepiéntete y confiesa tus pecados. Y el Señor siempre dice, vete y no peques más, o cosas peores te pasarán. Y esto es lo que debemos tener. La voluntad Dios no la toca. Nosotros tenemos libre albedrío, que quiere decir, podemos hacer lo que queremos. Como dice San Pablo, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos la libertad de hacer lo que queremos, pero no todo nos conviene. Y Dios quiere que tengamos discernimiento de saber qué es lo que nos conviene. ¿Y qué es lo que nos conviene según el Espíritu Santo? Obedecerle a Dios. Entonces yo tengo que tomar la decisión de someter mi voluntad humana a la voluntad divina, que quiere decir, le voy a obedecer a Dios. Por eso Jesús dice, mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Para el que vive en pecado, eso suena raro, de que los mandamientos sean fáciles, porque dice, ¿cómo puede ser fácil obedecer los mandamientos? Claro, porque es infiel. Pero si uno es fiel, no le cuesta nada obedecer. Nada le cuesta obedecer. Por eso uno tiene que tener esta claridad de corazón, donde tiene una conciencia limpia, tiene una intención limpia en la vida y sabe que el único camino es obedeciendo. No hay otro camino. El que obedece nunca se equivoca. Hoy es muy común que la gente diga, ¿cómo voy a obedecer a ese? ¿Cómo voy a obedecer a aquel? En la iglesia, porque hay muchas cosas en la iglesia que de repente uno no está de acuerdo con ellas. Pero resulta que nosotros vemos santos como el Padre Pío. Al Padre Pío, ¿qué sería lo que no le hicieron? Sus compañeros monjes, el obispo, Roma,
todo mundo lo humilló, lo persiguieron, lo callaron, le prohibieron esto, aquello, y él nunca desobedeció. Y eran cosas injustas la mayoría eran cosas absurdas. Sin embargo, él las obedeció. ¿Y qué sucedió? Se santificó completamente, y encima de todo, el obispo que lo persiguió toda la vida, vino en el momento que estaba muriendo a pedirle perdón. Y esto es lo que sucede cuando uno camina con la verdad. Yo obedezco. Mire, los santos siempre han obedecido, aunque obedezcan lo absurdo. Santa Rita de Casia, cuando se entró al convento, la Madre Superiora no creía que ella tuviera vocación, porque venía de ser una madre de familia y todo eso, y la mandó a regar un palo muerto, una rama muerta que estaba ahí en el jardín interior del convento. Y era absurdo, porque echarle agua a un palo que está muerto. Sin embargo, ella se atrevió a obedecerle, le obedeció, y todos los días iba y regaba. Hoy, ¿cuántos años después? Ahí está florecida esa rama. Es una planta preciosa que está ahí en el interior del convento. Esa rama muerta floreció. Pero ¿qué fue lo que floreció ahí? No la rama, la obediencia fue lo que floreció. Por eso la obediencia es absurda. Absurda, porque a usted le dicen, mire, usted tiene que hacer esto. Y usted dice, ¿cómo es posible? Eso es una locura. ¿Qué tal? Usted lo hace y se santifica. Pero usted pone a pelear y a ir contra eso, ahí no se santifica, porque usted salió de la obediencia. Entonces, a lo único que no podemos obedecer nosotros es a pecar. Nunca. Pero lo demás, tenemos que obedecerlo, ¿no? Por eso la palabra dice, si te piden tu camisa, entrégales también tu capa. Si te dan una mejilla, voltea la otra. Y esto no es fácil de entender, porque casi como que le están diciendo a uno que se convierte en un tonto, ¿no? Que, o sea, me pegaron, entonces que me peguen otra vez. Aparece así, pero no es así. Lo que sucede es que lo que el Señor está enseñando es que no debemos entrar en argumentos, en discusiones, en peleas con nadie, porque no hay necesidad. Si una persona está alterada, si le gusta argumentar y discutir, ¿para qué se mete con eso? ¿Para qué se va a meter a discutir si va a ser un argumento todo lo que va a suceder? Entonces, no hay que argumentar nada. Todos presentaremos nuestro caso, que es la verdad que vivimos. Yo testifico mi fe, pero no tengo que pelear. Yo no tengo que imponer mi fe a nadie. Yo simplemente testifico. La verdad se testifica, pero con obras, con verdad, con hechos, no con palabras. Porque las palabras pueden con todo, pero yo tengo que testificar demostrando que yo vivo lo que predico. Y de esa forma soy veraz. De esa forma soy coherente. De esa forma estoy viviendo lo que predico. Camino lo que digo. Sí, mis pasos tienen que caminar de acuerdo a mis palabras, tienen que ir juntas. De lo contrario, soy simplemente una voz que suena por allá en la oscuridad y que no tiene vida. Voy a terminar con una lectura de la palabra y con esto sellamos todo este día. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a sellar con su sangre todo lo que aquí compartimos todo el día. Porque es importante entender eso. Les leo el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 2. Y dice, también fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes
que habían sacado el agua. Y le dijo: todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Palabra de Dios. Aquí en este pasaje hay algo increíblemente sobrenatural, y es el diálogo entre Jesús y María, que no es un diálogo normal, no es un diálogo humano. Miren que la Virgen le dice a él que se acabó el vino, y él contesta: ¿qué es contigo, mujer, si mi hora no ha llegado? Entonces ella, como si no hubiera oído eso, le dice a los otros: hagan lo que él les diga. Y que fue lo que él le dijo a ella, que no era la hora todavía. Y ella les dice a ellos que hagan lo que él les diga. Pero lo más extraño de todo es que él los manda a llenar de agua esas vasijas cuando le había dicho a ella que no era su hora, y hace el milagro. Pero entonces ese idioma de ellos lo entienden solo ellos, porque era un idioma sobrenatural. Y obviamente la Virgen ya caminaba con un Dios vivo y lo trataba como un Dios vivo. Ya no era el niñito que estaba cuidando, dándole leche, sino el hombre, hecho Dios, que caminaba con ella, y que quién sabe cuántos milagros había hecho ya, ¿no? Pero en público nunca, fue el primero. Entonces, en ese diálogo entre Jesús y María en las bodas de Caná, vemos la relación tan extraordinaria de María y Jesús, que era un lenguaje de una madre con Dios, que estaba convencida y sabía que ese es Dios, y lo trataba como a Dios. Hey, hay algo, se acabó el vino, usted puede hacer vino si quiere, ¿no? Y esto es increíble, ¿no? De ver esa relación tan linda que tenían. Pues le doy gracias a Dios por haberme traído de nuevo a San Juan, y esperamos que si tengo vida pueda volver a verlos, y si no, pues le vamos a pedir a Dios que nos encontremos en casa del Padre un día, porque ese es nuestro destino, y esperemos que todos lleguemos allá. Y sabemos que Dios nos está dando todo lo que necesitamos para llegar allá, pero depende de nosotros. Tenemos que ser valientes y atrevernos a dejar el pecado. Es muy fácil enamorarse del pecado y volvernos terrenales y quedarnos en la tierra. Muy fácil. Hay millones de almas que en este momento que estamos acá están muriendo y se están quedando en la tierra porque no pueden salir, porque se quedaron atrapadas acá, porque vivieron en el pecado, porque no les interesó el mundo espiritual, porque no les interesó Dios. Y qué tragedia que es esa. Por eso nosotros tenemos que despertarnos para dar ejemplo, para hacer luz y para llevarle a Dios las más almas que podamos. Al final, cuando lleguemos ante el tribunal del Señor, lo único que podemos mostrarle a Él son las almas que conocieron a Dios por nosotros. Es lo único que va a tener valor, porque somos pescadores de hombres. Él nos mandó a llevarle almas, y ese es el único tesoro que llevamos, las almas que el Señor pueda haber recogido porque nosotros se las entregamos. Amén. Amén.